¿Cómo debería llamarse la organización que agrupa a los ateos del mundo? ¿Alianza Atea Aliada, Alianza Atea Unificada o Liga Atea Unida? Ninguna de las tres. No debería llamarse porque no debe haber una organización que agrupe a los ateos del mundo, porque los ateos del mundo somos muy distintos. Lo único que nos une es que no creemos en dioses. Pero eso no es un pretexto para unirte en nada. Imagínate, ahora vamos a unir a todos los que no creen en el ratoncito Pérez. La unión anti-ratoncito Pérez es universal. Pues no. No. Hay organizaciones racionalistas que cumplen esa función y que agrupan generalmente a ateos. Pero yo no creo que haya, y lo decía de alguna manera Richard Dawkins hace muchos años, si es que organizar a los ateos es como pastorear gatos, ¿no? Somos gente que tiene pensamiento independiente, entonces vamos a diferir en muchísimas cosas. Hay ateos que no son antirreligiosos, yo soy antirreligioso. Yo creo que hay que combatir a las religiones. Hay ateos que se conforman con no creer en Dios y dejar que todo el mundo crea en la patraña, la tontería y la superstición que quiera, sin irle a decir a esa persona, oye, ponte a pensar un poco en esto, mira, te voy a dar unos datos para ver si quieres reflexionar, ¿no? La mayoría de las veces te van a decir que no, pero alguna vez te dicen que sí. Entonces, yo no creo que debiera haber una organización mundial de ateos yo no entro en ella, ¿eh? Ya pertenecía a la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica. Pertenezco al Círculo Escéptico y pertenezco... pertenezco a la organización, a la Asociación de Comunicación Científica de España, pero... y a APTP, a la Asociación para la Protección al Enfermo de las Terapias Pseudocientíficas, a eso sí, pero una organización de ateos no pertenecería yo. Desde tu manera de vivir el ateísmo, ¿cuáles serían 5 comportamientos o actos que todo ateo debería tener o hacer? Ninguno. No creer en Dios. Pero es que es solo eso. Yo tengo muchas facetas más, aparte del ateísmo, que condicionan o modifican mi ateísmo, o moderan o le dan dirección a mi ateísmo, como mi lucha contra las religiones, contra el autoritarismo, contra el engaño, contra la pseudociencia, contra las sectas, contra las pseudoterapias, contra la irracionalidad política. Pero eso es un asunto mío. Un ateo es alguien que no cree en Dios, punto. No tiene que hacer nada más para ser ateo. Mauricio, ¿no crees que cuando todos seamos ateos habrá guerras intestinas por el verdadero ateísmo? No, el verdadero ateísmo es no creer en Dios. Si crees en Dios eres teísta, si no crees en Dios eres ateo. No hay un verdadero ateísmo, no hay un ateísmo falso. Si no crees en Dios, eres ateo. Si crees en Dios, no eres ateo. Aquí no es que tú lo estás viendo como un sistema de creencias. El ateísmo no es un sistema de creencias. Es una sola, única, sencilla, individual no creencia. Perdón por el dedo medio. Es una no creencia. Es una forma de expresar que no se acepta una superstición determinada. Nada más. Creo que te equivocas pensando que hay como una serie de requisitos. Para ser ateo hay que no comer carne los días de luna llena. No, para ser ateo hay que no creer en Dios, punto. Y eso no nos da unidad a los ateos. Sobre todo, no nos representa ningún elemento de identidad.